Muy buenas a todos. En este vídeo aprenderás todo lo que necesitas de monomios para el examen. Así que, sin más que decir, empezamos. Llamamos expresión algebraica a todo en lo que aparecen letras y números con operaciones que las relacionan. Un monomio es una expresión algebraica que está formada por un número que multiplica a letras, que llamaremos variables. En este ejemplo vemos que el 13 es el número que está multiplicando las letras X, Y y Z. Un monomio siempre tiene un coeficiente, que es el número que está multiplicando a la parte literal, y una parte literal, que es la que está formada por todas las letras, que son las variables del polinomio. Usando esto en el ejemplo anterior, vemos fácilmente que 13 es el cociente, y la parte literal es x al cuadrado y z al cubo. Además del coeficiente y la parte literal de un monomio, es importante saber que el grado de un monomio es la suma de todos los exponentes de su parte literal. En el ejemplo que hemos visto, el grado es 6, ya que el exponente de x es 2, el de la y es 1 porque no aparece nada y el de la z es 3. Y si sumamos 2 más 1 más 3, obtenemos 6. Usando los monomios que te estamos señalando, aplica todo lo que hemos visto para completar la tabla. Como siempre, para el vídeo en este punto, copia la tabla y complétala por ti mismo en tu cuaderno. Y ahora la corregimos. Como sabemos, el coeficiente de un monomio es el número que multiplica a la parte literal. En el primer monomio, el coeficiente es 35, ya que es el número que multiplica la parte literal, que es x al cubo por y. Y como el grado de un monomio es la suma de los exponentes de las variables de la parte literal, vemos que el grado es el resultado de sumar 3 más 1, es decir, el grado de este monomio es 4. Es importante recordar que cuando una variable no tiene exponente, su exponente es 1, ya que lo usaremos a lo largo de todo el vídeo. En el segundo monomio vemos que el coeficiente es menos 15, ya que es el número que multiplica a la parte literal, que es z a la cuarta por x al cuadrado por w. Y como el grado de un monomio es la suma de los exponentes de las variables de la parte literal, vemos que el grado es el resultado de sumar 4 más 2 más 1, es decir, el grado de este monomio es 7. Nos gustaría remarcar que el coeficiente de un monomio puede ser cualquier número, es decir, puede ser un número negativo, como es este caso, un número decimal, una fracción, como veremos al hacer todos los casos de este vídeo. El coeficiente del tercer monomio es 1,05, ya que es el número que multiplica la parte literal, que es x al cubo por l al cuadrado por z. Y como el grado de un monomio es la suma de los exponentes de las variables de la parte literal, vemos que el grado es el resultado de sumar 3 más 2 más 1, es decir, el grado de este monomio es 6. El coeficiente del cuarto monomio es 6, ya que es el número que multiplica la parte literal, que es x elevado a menos 3 por y al cuadrado. Y como el grado de un monomio es la suma de los exponentes de las variables de la parte literal, vemos que el grado es el resultado de sumar menos 3 más 2, es decir, el grado de este monomio es menos 1. Y sí, existen monomios cuyo grado es negativo. El coeficiente del quinto monomio es menos 7, ya que es el número que multiplica la parte literal, que es x por y por z por l. Y como el grado de un monomio es la suma de los exponentes de las variables de la parte literal, vemos que el grado es el resultado de sumar 1 más 1 más 1 más 1, es decir, el grado de este monomio es 4. Ahora volvamos a hacer lo mismo, pero con estos nuevos monomios que son un poco más difíciles. Como siempre, para el vídeo en este punto, copia la tabla y complétala por ti mismo en tu cuaderno. Y ahora la corregimos. Como sabemos, el coeficiente de un monomio es el número que multiplica a la parte literal. En este primer monomio vemos que es 37 cuartos,
ya que es el número que multiplica la parte literal, que es x a la quinta por z por i a la menos 2. Y como el grado de un monomio es la suma de los exponentes de las variables de la parte literal, vemos que el grado de este monomio es la suma de 5 más 1 menos 2, es decir, el grado de este monomio es 4. El coeficiente del segundo monomio vemos que es menos 17,84, ya que es el número que multiplica la parte literal, que es z al cubo por x y por y. Y como el grado de un monomio es la suma de los exponentes de las variables de la parte literal, vemos que el grado es el resultado de sumar 3 más 1 más 1, es decir, el grado de este monomio es 5. El coeficiente del tercer monomio es 38 novenos, ya que es el número que multiplica a la parte literal, que es x al cubo por p al cuadrado por a la menos 3. Y como el grado de un monomio es la suma de los exponentes de las variables de la parte literal, vemos que el grado es el resultado de sumar 3 más 2 menos 3, es decir, el grado de este monomio es 2. Como sabemos, el coeficiente de un monomio es el número que multiplica a la parte literal, pero en este último ejemplo no hay parte literal. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que recordar que siempre hay un 1 multiplicando a cualquier número, aunque no lo pongamos. Si lo escribimos, vemos que el 6 multiplica al 1, por lo que si tratamos al 1 como la parte literal, vemos que el 6 es el coeficiente. Y como la parte literal es un 1 y cualquier base o variable elevada a la 0 es un 1, vemos que la parte literal es x a la 0. Por tanto, el grado de este monomio es 0. Y por todo esto, vemos que cualquier monomio que solo sea un número es un monomio de grado 0. Solo podemos sumar o restar monomios que sean semejantes. Así que aprendamos cuándo dos monomios son semejantes. En matemáticas decimos que dos monomios son semejantes cuando tienen la misma parte literal. Veamos unos ejemplos. Los monomios 3x al cuadrado por z y menos 5x al cuadrado por z sí son monomios semejantes, ya que tienen la misma parte literal, que es x al cuadrado por z. Sin embargo, los monomios 37x al cuadrado y menos 15x no son monomios semejantes, ya que no tienen la misma parte literal. Y es que, aunque tengan la misma variable en la parte literal, en este caso x, no tienen el mismo exponente. Por tanto, sus partes literales son distintas. Esto os suele confundir, pero entender el por qué es muy fácil con estos ejemplos. El monomio x puede representar una longitud de una línea. Siguiendo con la misma idea, el monomio x al cuadrado representaría un cuadrado y el monomio x al cubo un cubo. Por tanto, como una línea no es lo mismo que un cuadrado ni que un cubo, tenemos que x es distinto a x al cuadrado y a x al cubo. Y son distintos porque sus exponentes son distintos, aunque estén escritos con la misma letra, que es la x. Con todo esto en mente, ya podemos decir cuáles son los pasos para sumar o restar monomios. Lo primero que tenemos que hacer es mirar qué monomios son semejantes entre sí. Una vez que ya sabemos qué monomios son semejantes entre sí, sumamos o restamos los coeficientes, manteniendo su parte literal. Apliquemos estos sencillos pasos a los siguientes ejemplos. Hagamos a más a más a más a. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es mirar qué monomios son semejantes entre sí. En este caso, vemos que todos tienen la misma parte literal, que es a, así que todos son semejantes entre sí. Ahora ya solo tenemos que sumar o restar los coeficientes. Y como vemos, los coeficientes de estos monomios son todos unos, ya que cuando no hay nada multiplicando a la parte literal, el número que está multiplicando es un 1. Por lo que tenemos que hacer 1 más 1 más 1 más 1, que es 4.
obteniendo que A más A más A más A es 4A. Es importante destacar que, en este ejemplo, hemos puesto expresamente el color rojo a los números que están multiplicando en la parte literal, para explicar que cuando no hay nada multiplicando al coeficiente, este número es un 1. Pero esto no lo haremos en los próximos ejemplos. Así que por favor, no olvides que cuando no hay nada multiplicando al coeficiente, este número es el 1. Hagamos b más A más A. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es mirar qué monomios son semejantes entre sí. En este caso, vemos que los monomios son semejantes 2 a 2. Es decir, los monomios b son semejantes entre sí y los monomios a son semejantes entre sí. Es muy útil y práctico hacer una marca visual para distinguir qué monomios son semejantes entre sí. Por eso, siempre haremos una marca distintiva por cada monomio. Puede ser cualquier cosa, pero nosotros siempre haremos una línea, un cuadrado, un triángulo. Ahora ya solo tenemos que sumar o restar los coeficientes de los monomios semejantes entre sí, manteniendo su parte literal. La operación que tenemos que hacer con los monomios con parte literal b es 1 más 1 que da 2, por lo que escribimos 2b en la igualdad algebraica. Por lo mismo, la operación que tenemos que hacer con los monomios con parte literal a es 1 más 1 que da 2, por lo que escribimos 2a en la igualdad algebraica, obteniendo que b más a es 2b más 2a. Hagamos la siguiente operación, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es mirar qué monomios son semejantes entre sí. En este caso, todos los monomios son semejantes, así que marcamos a todos con una línea. Ahora ya solo tenemos que sumar o restar los coeficientes de los monomios semejantes entre sí, manteniendo su parte literal. Y por tanto, la operación que tenemos que hacer es 2 más 5 menos 9, que da menos 2. Por lo que escribimos menos 2x en la igualdad algebraica, obteniendo que 2x más 5x menos 9x es igual a menos 2x. Hagamos la siguiente operación, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es mirar qué monomios son semejantes entre sí. En este caso, todos los monomios son semejantes, así que marcamos a todos con una línea. Ahora ya solo tenemos que sumar o restar los coeficientes de los monomios semejantes entre sí, manteniendo su parte literal. Y por tanto, la operación a hacer es 4 menos 3 más 1 que da 2, por lo que escribimos 2a en la igualdad algebraica, obteniendo que 4a menos 3a más a es igual a 2a. Hagamos la siguiente operación, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es mirar qué monomios son semejantes entre sí. En este caso, todos los monomios son semejantes entre sí, así que marcamos a todos con una línea. Ahora ya solo tenemos que sumar o restar los coeficientes de los monomios semejantes entre sí, manteniendo su parte literal. Y por tanto, la operación que tenemos que hacer es 6 más 2 menos 15, que da menos 7, por lo que escribimos menos 7x por y por z en la expresión algebraica, obteniendo que 6x y z más 2x y z menos 15x y z es igual a menos 7x y z. Hagamos la siguiente operación, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es mirar qué monomios son semejantes entre sí. Para eso marcamos con una línea
los monomios con parte literal a y con un rectángulo los monomios con parte literal b. Ahora ya solo tenemos que sumar o restar los coeficientes de los monomios semejantes entre sí, manteniendo su parte literal. La operación que tenemos que hacer con los monomios de parte literal a es 3 más 1 que da 4, por lo que escribimos 4a en la igualdad algebraica. Por lo mismo, la operación que tenemos que hacer con los monomios con parte literal b es 2 menos 3 que da menos 1, por lo que escribimos menos b en la igualdad algebraica, obteniendo que esta operación da 4a menos b. Hagamos la siguiente operación, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es mirar qué monomios son semejantes entre sí. Para eso, marcamos con una línea los monomios con parte literal x y con un rectángulo los monomios con parte literal y. Ahora ya solo tenemos que sumar o restar los coeficientes de los monomios semejantes entre sí, manteniendo su parte literal. La operación que tenemos que hacer con los monomios con parte literal x es 2 menos 1 que da 1, por lo que escribimos x en la igualdad algebraica. Por lo mismo, la operación que tenemos que hacer con los monomios con parte literal y es 1 menos 2 que da menos 1, por lo que escribimos menos y en la igualdad algebraica, obteniendo que esta operación da x menos y. Hagamos la siguiente operación, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es mirar qué monomios son semejantes entre sí. Para eso, marcamos una línea los monomios con parte literal x y con un rectángulo los monomios sin parte literal. Ahora ya solo tenemos que sumar o restar los coeficientes de los monomios semejantes entre sí, manteniendo su parte literal. La operación que tenemos que hacer con los monomios con parte literal x es 1 más 1 que da 2, por lo que escribimos 2x en la igualdad algebraica. Y como solo tenemos una parte sin parte literal, que es 1, esta la dejamos igual, obteniendo que esta operación da 2x más 1. Hagamos la siguiente operación, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es mirar qué monomios son semejantes entre sí. Para eso marcamos con una línea los monomios con parte literal x al cuadrado y con un rectángulo los monomios con parte literal x. Ahora ya solo tenemos que sumar o restar los coeficientes de los monomios semejantes entre sí, manteniendo su parte literal. La operación que tenemos que hacer con los monomios con parte literal x al cuadrado es 3 menos 1 que da 2, por lo que escribimos 2x al cuadrado en la igualdad algebraica. Y como solo hay un monomio con parte literal x, tenemos que esta operación da 2x al cuadrado más x. Hagamos la siguiente operación, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es mirar qué monomios son semejantes entre sí. Para eso marcamos con una línea los monomios con parte literal x al cuadrado y con un rectángulo los monomios sin parte literal. Ahora ya solo tenemos que sumar o restar los coeficientes de los monomios semejantes entre sí, manteniendo su parte literal. La operación que tenemos que hacer con los monomios con parte literal x al cuadrado es 3 menos 5 que da menos 2, por lo que escribimos menos 2x al cuadrado en la igualdad algebraica. Y como solo hay un monomio sin parte literal, tenemos que esta operación da menos 2x al cuadrado más 5. Hagamos la siguiente operación. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la jerarquía de operaciones.
Por jerarquía de operaciones sabemos que lo primero que tenemos que hacer es el paréntesis. En estos ejemplos tenemos que tener cuidado, ya que las operaciones que hay dentro de los paréntesis pueden hacerse o a veces no se pueden hacer, dependiendo de si los monomios tienen la misma parte literal o no la tienen. En este caso, los monomios de dentro del paréntesis tienen la misma parte literal, así que podemos restarles. Por tanto, restamos sus coeficientes y como 4 menos 3 da 1, tenemos que 4x menos 3x es igual a x, que es lo que escribimos en la operación. Ahora ya solo nos queda hacer 3x menos x. Como ambos monomios tienen la misma parte literal, podemos hacer la resta. Y como 3 menos 1 da 2, tenemos que 3x menos x es igual a 2x, que es el resultado de toda la operación. Por tanto, para realizar sumas y restas de monomios con paréntesis, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la jerarquía de operaciones y realizar las operaciones pertinentes, como ha sido este caso. Pero puede que las operaciones que hay dentro del paréntesis no se puedan realizar porque los monomios que están sumando o restando no tengan la misma parte literal. Y en este caso tendremos que hacer otro método que es el que vamos a ver en el siguiente ejemplo. Hagamos la siguiente operación. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la jerarquía de operaciones. Por jerarquía de operaciones sabemos que lo primero que tenemos que hacer es el paréntesis. Pero en este caso la operación de dentro del paréntesis no la podemos hacer, ya que los monomios 2x y 1 no tienen la misma parte literal. En estos casos lo que tenemos que hacer es quitar el paréntesis. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque el signo que está delante del paréntesis afecta a todo lo de dentro, es decir, todos los monomios que están dentro del paréntesis. Por eso, los profesores de matemáticas casi siempre ponemos menos delante del paréntesis, para que esto lo interioricéis. Teniendo esto en cuenta, vemos que si quitamos el paréntesis, el menos afecta a 2x, por lo que ponemos menos 2x y al más 1, por lo que como menos más es un menos, tenemos que poner menos 1. Este signo menos del 1 es lo que más soléis fallar, y es en lo que nos tenemos que fijar los profesores. Así que, por favor, no te olvides de que el signo menos afecta a todo el paréntesis, porque si no, tendrás mal el ejercicio del examen. Ahora ya solo tenemos que mirar qué monomios son semejantes entre sí. Para eso marcamos con una línea los monomios con parte literal x y con un rectángulo los monomios sin parte literal como el 1. Y solo tenemos que sumar o restar los coeficientes de los monomios semejantes entre sí, manteniendo su parte literal. En este caso, las operaciones que tenemos que hacer con los monomios con parte literal x es 5x menos 2x que da 3, por lo que escribimos 3x en la operación. Y como el menos 1 no se puede sumar con ningún otro monomio, tenemos que esta operación da 3x menos 1. Hagamos la siguiente operación, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la jerarquía de operaciones. Por jerarquía de operaciones sabemos que lo primero que tenemos que hacer es el paréntesis. En este caso, los monomios de dentro del paréntesis tienen la misma parte literal, así que podemos sumarles. Por tanto, sumamos sus coeficientes y como 3x más 2x da 5x, esto es lo que escribimos en la operación. Ahora ya solo nos queda por hacer 8x menos 5x. Como ambos monomios tienen la misma parte literal, podemos restarles. Y como 8 menos 5 da 3, obtenemos que 8x menos 5x da 3x, que es el resultado de toda la operación. Hagamos la siguiente operación, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la jerarquía de operaciones. Por jerarquía de operaciones sabemos que lo primero que tenemos que hacer es el paréntesis.
Pero en este caso, la operación que hay dentro del paréntesis no la podemos hacer, ya que el monomio 4 y x no tienen la misma parte literal. Por lo que tenemos que quitar el paréntesis teniendo en cuenta que el signo afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Teniendo esto en cuenta, vemos que si quitamos el paréntesis, el menos afecta al 4, por eso ponemos menos 4 y al menos x. Por lo que, como menos menos es un más, tenemos que poner más x. Este signo más del x es en lo que soléis fallar y es en lo que nos fijamos los profesores. Así que, por favor, si es en este en el que te has equivocado, intenta no olvidarte para la próxima vez. Ahora ya solo tenemos que mirar qué monomios son semejantes entre sí. Por eso marcamos con una línea los monomios con parte literal x y con un rectángulo los monomios sin parte literal, como el menos 4. Y solo tenemos que sumar o restar los coeficientes de los monomios semejantes entre sí, manteniendo su parte literal. En este caso, la operación que tenemos que hacer con los monomios con parte literal x es 2 más 1 que da 3, por lo que escribimos 3x en la operación. Y como menos 4 no se puede sumar con ningún otro monomio, tenemos que esta operación da 3x menos 4. Hagamos la siguiente operación, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la jerarquía de operaciones. Por jerarquía de operaciones sabemos que lo primero que tenemos que hacer son los paréntesis. En este caso, las operaciones de dentro del paréntesis se pueden hacer, ya que los monomios tienen la misma parte literal, así que hagámoslo. Como sabemos, x más 4x es 5x, así que es lo que escribimos en la operación. Y por lo mismo, 5x menos 3x es 2x, que es lo que escribimos en la operación. Ahora ya solo queda por hacer 5x menos 2x. Y como ambos monomios tienen la misma parte literal, entonces podemos restarles. Y como 5 menos 2 da 3, tenemos que 5x menos 2x da 3x, que es el resultado de toda la operación. Hagamos la siguiente operación, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Hagamos la siguiente operación. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la jerarquía de operaciones. Por jerarquía de operaciones sabemos que lo primero que tenemos que hacer son los paréntesis. Pero en este caso, las operaciones de dentro del paréntesis no las podemos hacer ya que los monomios no tienen la misma parte literal. Por lo que tenemos que quitar los paréntesis teniendo en cuenta que el signo que tenemos delante afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Teniendo esto en cuenta, vemos que quitar el primer paréntesis es muy sencillo, ya que delante de él no hay nada, y por tanto hay un más que no cambia los signos, por lo que escribimos 6x menos 4. Sin embargo, delante del segundo paréntesis hay un menos, que cambia todos los signos del paréntesis. Y por eso tenemos que poner menos 2x más 1. Este signo más del 1 es en lo que más soléis fallar y es en lo que nos fijamos los profesores. Así que por favor, si te has equivocado, intenta no olvidarlo para la próxima vez. Ahora ya solo tenemos que mirar qué monomios son semejantes entre sí. Para eso marcamos con una línea los monomios con parte literal x y con un rectángulo los monomios sin parte literal. Y solo tenemos que sumar o restar los coeficientes de los monomios semejantes entre sí, manteniendo su parte literal. En este caso, la operación que tenemos que hacer con los monomios con parte literal x es 6x menos 2x, que da 4x, por lo que escribimos 4x en la operación. Y por lo mismo, hacemos la operación con los monomios sin parte literal, es decir, menos 4 más 1 que da menos 3, que es lo que escribimos en la operación, obteniendo que toda la operación es equivalente a 4x menos 3.
Hagamos la siguiente operación. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la jerarquía de operaciones. Por jerarquía de operaciones sabemos que lo que tenemos que hacer son los paréntesis. Pero en este caso las operaciones de dentro del paréntesis no se pueden hacer, ya que los monomios no tienen la misma parte literal. Por lo que tenemos que quitar los paréntesis teniendo en cuenta que el signo que tenemos delante afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Teniendo esto en cuenta, vemos que quitar el primer paréntesis es muy sencillo, ya que delante de él no hay nada, y por tanto hay un más que no cambia los signos. Por lo que escribimos 5x² menos 4x. Sin embargo, delante del segundo paréntesis hay un menos que cambia el signo de todo lo que está dentro del paréntesis. Y por eso tenemos que poner menos 2x² menos 2x. Este signo menos del 2x es en lo que más soléis fallar y es en lo que nos fijamos los profesores. Así que, si es en esto en lo que te has equivocado, intenta no equivocarte la próxima vez. Ahora ya solo tenemos que mirar qué monomios son semejantes entre sí. Para eso marcamos con una línea los monomios con parte literal x² y con un rectángulo los monomios con parte literal x. Y solo tenemos que sumar o restar los coeficientes de los monomios que son semejantes entre sí, manteniendo su parte literal. En este caso, la operación que tenemos que hacer con los monomios con parte literal x² es 5x² menos 2x², que da 3x², que es lo que escribimos en la operación. Y por lo mismo hacemos la operación con los monomios con parte literal x. Es decir, menos 4x menos 2x, que da menos 6x, y es lo que escribimos en la operación, obteniendo que toda la operación es equivalente a 3x² menos 6x. Hagamos la siguiente operación, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la jerarquía de operaciones. Por jerarquía de operaciones sabemos que lo primero que tenemos que hacer son los paréntesis. Pero en este caso las operaciones de dentro del paréntesis no se pueden hacer, ya que los monomios no tienen la misma parte literal. Por lo que tenemos que quitar el paréntesis teniendo en cuenta que el signo que tengamos delante afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Teniendo esto en cuenta, vemos que quitar el primer paréntesis es muy sencillo, ya que delante de él no hay nada, y por tanto un más no cambia los signos, por lo que escribimos x² más x. Sin embargo, delante del segundo paréntesis hay un menos que cambia el signo de todo lo que está dentro del paréntesis, y por eso tenemos que poner menos 3x menos 1. Este signo menos del 1 es en lo que más soléis fallar, y es en lo que nos fijamos los profesores. Así que por favor, si es en esto en lo que te has equivocado, intenta no equivocarte la próxima vez. Ahora ya solo tenemos que mirar qué monomios son semejantes entre sí. Para eso marcamos con una línea los monomios con parte literal x², con un rectángulo los monomios con parte literal x y con un triángulo los monomios sin parte literal. Y solo tenemos que sumar o restar los coeficientes de los monomios semejantes entre sí, manteniendo su parte literal. En este caso, la operación que tenemos que hacer con los monomios con parte literal x es x menos 3x, que da menos 2x, por lo que escribimos menos 2x en la operación. Y como los otros dos monomios no tienen la misma parte literal, los dejamos tal y como están, obteniendo que esta operación es equivalente a x² menos 2x menos 1. Hagamos la siguiente operación, pero ya sabes, intenta hacerla antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la jerarquía de operaciones. Por jerarquía de operaciones sabemos que lo primero que tenemos que hacer son los paréntesis. Pero en este caso las operaciones de dentro del paréntesis no se pueden hacer, ya que los monomios no tienen la misma parte literal. Por lo que tenemos que quitar los paréntesis teniendo en cuenta que el signo que tenemos delante afecta a todo lo que está dentro del paréntesis.
Teniendo esto en cuenta, vemos que quitar el primer paréntesis es muy sencillo, ya que delante de él no hay nada, y por tanto hay un más que no cambia los signos, por lo que escribimos 7x al cuadrado más 3x. Sin embargo, delante del segundo paréntesis hay un menos que cambia el signo de todo lo que está dentro del paréntesis. Por eso tenemos que poner menos 5x al cuadrado menos 2x más 2. Es los signos de menos 2x más 2 es en lo que más soléis fallar y es en lo que nos fijamos los profesores. Así que si es esto lo que te has equivocado, intenta no equivocarte la próxima vez. Ahora ya solo tenemos que mirar qué monomios son semejantes entre sí. Para eso marcamos con una línea los monomios con parte literal x al cuadrado, con un rectángulo los monomios con parte literal x y con un triángulo los monomios sin parte literal. Y solo tenemos que sumar o restar los coeficientes de los monomios semejantes entre sí, manteniendo su parte literal. En este caso, la operación que tenemos que hacer con los monomios con parte literal x al cuadrado es 7x al cuadrado menos 5x al cuadrado, que da 2x al cuadrado, que es lo que escribimos en la operación. Y por lo mismo hacemos la operación con los monomios con parte literal x, obteniendo que 3x menos 2x es igual a x, que es lo que escribimos en la operación. Mientras que el monomio 2 lo dejamos tal y como está, ya que es el único sin parte literal, obteniendo que toda la operación es equivalente a 2x al cuadrado más x más 2. Es importante saber que siempre podemos multiplicar monomios y que la teoría nos dice que cuando multiplicamos dos monomios obtenemos otro monomio que cumple con lo siguiente. El coeficiente del monomio resultante es el producto de los coeficientes de los monomios que estamos multiplicando. La parte literal del monomio resultante es el producto de las partes literales de los monomios que estamos multiplicando. Y por todo esto, los pasos para multiplicar monomios son: multiplicamos los coeficientes y las partes literales entre sí. Al multiplicar las partes literales tenemos que tener en cuenta las propiedades de las potencias. Así que apliquemos estos pasos a algunos ejemplos. Hagamos 3x por 17x al cuadrado. Como sabemos, tenemos que multiplicar los coeficientes y las partes literales entre sí. Como 3 por 17 es 51, tenemos que el coeficiente del monomio resultante es 51. Por otro lado, el producto de las partes literales que tenemos que hacer es x por x al cuadrado. Es importante recordar que cuando una variable no tiene exponente es porque ese exponente es un 1. Por eso hemos escrito un 1 en el exponente de la primera x. Y como al multiplicar potencias con la misma base los exponentes se suman, tenemos que x por x al cuadrado es x al cubo. Y por tanto, 3x por 17x al cuadrado es 51x al cubo. Hagamos el siguiente producto de monomios, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, tenemos que multiplicar los coeficientes y las partes literales entre sí. Y como 5 por menos 13 es menos 65, tenemos que el coeficiente del monomio resultante es menos 65. Por otro lado, el producto de las partes literales que tenemos que hacer es x al cuadrado por x al cubo. Y como al multiplicar potencias con la misma base los exponentes se suman, tenemos que x al cuadrado por x al cubo es x a la quinta. Por tanto, 5x al cuadrado por menos 13x al cubo es igual a menos 65x a la quinta. Hagamos el siguiente producto de monomios, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, tenemos que multiplicar los coeficientes y las partes literales entre sí. Y como menos 5 por 11 es menos 55, tenemos que el coeficiente del monomio resultante es menos 55. Por otro lado, el producto de las partes literales que tenemos que hacer es x al cubo por x a la cuarta. Y como al multiplicar potencias con la misma base los exponentes se suman, tenemos que x al cubo por x a la cuarta es x a la séptima.
y por tanto menos 5x al cubo por 11x a la cuarta es igual a menos 55x a la séptima. Hagamos el siguiente producto de monomios, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, tenemos que multiplicar los coeficientes y las partes literales entre sí. El monomio menos x a la 8 aparentemente no tiene un coeficiente. En estos casos tenemos que recordar que cuando no aparece expresamente un número multiplicando, siempre podemos escribir un 1 multiplicando. Por eso el coeficiente del monomio menos x a la 8 es menos 1. Y como menos 1 por 17 es menos 17, tenemos que el coeficiente del monomio resultante es menos 17. Por otro lado, el producto de las partes literales que tenemos que hacer es x a la 8 por x al cuadrado. Y como al multiplicar potencias con la misma base los exponentes se suman, tenemos que x a la 8 por x al cuadrado es x a la 10. Y por tanto, menos x a la 8 por 17x al cuadrado es igual a menos 17x a la 10. Hagamos el siguiente producto de monomios, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, tenemos que multiplicar los coeficientes y las partes literales entre sí. Y como 4 por 5 es 20, tenemos que el coeficiente del monomio resultante es 20. Por otro lado, el producto de las partes literales que tenemos que hacer es xy por xy. En este caso vemos que hay dos variables en las partes literales que estamos multiplicando, que son la x y la y. Cuando suceda esto, lo que tenemos que hacer es multiplicar las variables que tienen la misma base entre sí. Por eso tenemos que hacer x por x que da x al cuadrado e y por y que da y al cuadrado. Por lo que tenemos que xy por xy es x al cuadrado por y al cuadrado. Por tanto, 4xy por 5xy es 20x al cuadrado y al cuadrado. Hagamos el siguiente producto de monomios, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, tenemos que multiplicar los coeficientes y las partes literales entre sí. Y como 3 por 2 es 6, tenemos que el coeficiente del monomio resultante es 6. Por otro lado, el producto de las partes literales que tenemos que hacer es xy por x. En este caso, vemos que hay dos variables en las partes literales que estamos multiplicando, que son la x y la y. Cuando suceda esto, lo que tenemos que hacer es multiplicar las variables que tienen la misma base. Por eso tenemos que hacer x por x que da x al cuadrado, y como la y está sola, pues la dejamos. Por lo que tenemos que xy por x es x al cuadrado por y. Por tanto, 3xy por 2x es igual a 6x al cuadrado y. Hagamos el siguiente producto de monomios, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, tenemos que multiplicar los coeficientes y las partes literales entre sí. Y como 2 por menos 4 es menos 8, tenemos que el coeficiente del monomio resultante es menos 8. Por otro lado, el producto de las partes literales que tenemos que hacer es a por ab. En este caso, vemos que hay dos variables en las partes literales que estamos multiplicando, que son la a y la b. Cuando suceda esto, lo que tenemos que hacer es multiplicar las variables que tienen la misma base. Por esto tenemos que hacer a por a que da a al cuadrado. Y como solo hay una b, pues la dejamos sola. Por lo que tenemos que a por ab es a al cuadrado por b. Por tanto, 2a por menos 4ab es igual a menos 8a al cuadrado por b. Hagamos el siguiente producto de monomios, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, tenemos que multiplicar los coeficientes y las partes literales entre sí. Y como 5 por 2 es 10, tenemos que el coeficiente del monomio resultante es 10.
Por otro lado, el producto de las partes literales que tenemos que hacer es a al cuadrado por ab. En este caso, vemos que hay dos variables en las partes literales, que son a y b. Cuando suceda esto, lo que tenemos que hacer es multiplicar las variables que tienen la misma base. Por eso tenemos que hacer a al cuadrado por a, que da a al cubo. Y como solo hay una b, la dejamos sola. Por lo que tenemos que a al cuadrado por ab es a al cubo por b. Y por tanto, 5a al cuadrado por 2ab es igual a 10a al cubo por b. Es importante saber que siempre podemos dividir monomios. Y la teoría nos dice que cuando dividimos dos monomios obtenemos otro monomio que cumple lo siguiente. El coeficiente del monomio resultante es la división de los coeficientes de los monomios que estamos dividiendo. La parte literal del monomio resultante es la división de las partes literales de los monomios que estamos dividiendo. Y por esto los pasos para dividir monomios son: dividimos los coeficientes y las partes literales entre sí. Al dividir las partes literales tenemos que tener en cuenta las propiedades de las potencias. Así que apliquemos estos pasos a algunos ejemplos. Hagamos 30x al cubo entre 3x al cuadrado. Como sabemos, tenemos que dividir los coeficientes y las partes literales entre sí. Como 30 entre 3 es 10, tenemos que el coeficiente del monomio resultante es 10. Por otro lado, tenemos que dividir las partes literales. Es decir, tenemos que hacer x al cubo entre x al cuadrado. Y como al dividir potencias con la misma base y los exponentes se restan, tenemos que x al cubo entre x al cuadrado es x. Por tanto, 30x al cubo entre 3x al cuadrado es 10x. Hagamos la siguiente división de monomios, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, tenemos que dividir los coeficientes y las partes literales entre sí. Como 35 entre menos 7 es menos 5, tenemos que el coeficiente del monomio resultante es menos 5. Por otro lado, la división de las partes literales que tenemos que hacer es x a la quinta entre x al cubo. Y como la división de potencias con la misma base, los exponentes se restan, tenemos que x a la quinta entre x al cubo es x al cuadrado. Por tanto, 35x a la quinta entre menos 7x al cubo es menos 5x al cuadrado. Hagamos la siguiente división de monomios, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, tenemos que dividir los coeficientes y las partes literales entre sí. Como 51 entre 17 es 3, tenemos que el coeficiente del monomio resultante es 3. Por otro lado, la división de las partes literales que tenemos que hacer es x a la cuarta entre x. Y como al dividir potencias con la misma base los exponentes se restan, tenemos que x a la 4 entre x es x al cubo. Por tanto, 51x a la cuarta entre 17x es 3x al cubo. Hagamos la siguiente división de monomios, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, tenemos que dividir los coeficientes y las partes literales entre sí. Y como el monomio x al cuadrado no tiene coeficiente aparentemente, sabemos que su coeficiente es 1. Por lo que tenemos que hacer 3 entre 1 que da 3, que es el coeficiente del monomio resultante. Por otro lado, la división de las partes literales que tenemos que hacer es x al cuadrado entre x al cuadrado. Y como al dividir potencias con la misma base los exponentes se restan, tenemos que x al cuadrado entre x al cuadrado es x a la 0. Y como cualquier base elevada a 0 es 1, obtenemos 1. Por lo tanto, obtenemos que 3x al cuadrado entre x al cuadrado es igual a 3.
Hagamos la siguiente división de monomios, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, tenemos que dividir los coeficientes y las partes literales entre sí. En este caso, tenemos que hacer 25 entre 40, que es una división que no es exacta. Cuando nos suceda esto, tenemos que acordarnos de que una división la podemos representar como una fracción y que una fracción la podemos simplificar. Con esto en mente, vemos que 25 entre 40 es equivalente a 5 octavos, que es la fracción irreducible y es el coeficiente del monomio resultante. Por otro lado, la división de las partes literales que tenemos que hacer es x a la cuarta entre x al cuadrado. Y como al dividir potencias con la misma base los exponentes se restan, tenemos que x a la cuarta entre x al cuadrado es x al cuadrado. Por tanto, 25x a la cuarta entre 40x al cuadrado es 5 octavos por x al cuadrado. Hagamos la siguiente división de monomios, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, tenemos que dividir los coeficientes y las partes literales entre sí. En este caso tenemos que hacer 2 entre 6, que es una división no exacta. Así que la convertimos en una fracción y la simplificamos todo lo posible. Haciendo esto obtenemos que 2 entre 6 es equivalente a 1/3, que es la fracción irreducible y es el coeficiente del monomio resultante. Por otro lado, la división de las partes literales que tenemos que hacer es x entre x al cubo. Y como al dividir potencias con la misma base los exponentes se restan, tenemos que x entre x al cubo es igual a x a la menos 2. Por tanto, 2x entre 6x al cubo es igual a 1/3 por x a la menos 2. Hagamos la siguiente división de monomios, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, tenemos que dividir los coeficientes y las partes literales entre sí. En este caso, tenemos que hacer 4 entre 10, que es una división no exacta. Así que la convertimos en fracción y la simplificamos todo lo posible. Haciendo esto, obtenemos que 4 entre 10 es equivalente a 2/5, que es la fracción irreducible y es el coeficiente del monomio resultante. Por otro lado, la división de las partes literales que tenemos que hacer es a al cubo entre a la cuarta. Y como al dividir potencias con la misma base los exponentes se restan, tenemos que a al cubo entre a la cuarta es igual a la menos 1. Por tanto, 4a al cubo entre 10a a la cuarta es igual a 2/5 a la menos 1. Hagamos la siguiente división de monomios, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, tenemos que dividir los coeficientes y las partes literales entre sí. En este caso tenemos que hacer 6 entre 9, que es una división no exacta, así que la convertimos en fracción y la simplificamos todo lo posible. Haciendo esto obtenemos que 6 entre 9 es equivalente a 2/3, que es la fracción irreducible y es el coeficiente del monomio resultante. Por otro lado, la división de las partes literales que tenemos que hacer es a al cuadrado entre a la quinta. Y como al dividir potencias con la misma base los exponentes se restan, tenemos que a al cuadrado entre a la quinta es a la menos 3. Por tanto, 6a al cuadrado entre 9a a la quinta es igual a 2/3 por a la menos 3. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Con todos estos ejemplos seguro que ya sabes dividir cualquier monomio que te pongan en el examen. Y en los próximos vídeos aprenderemos lo que es un polinomio y cómo trabajar con ellos. Así que ya sabes, si quieres aprender más, dale like, campanita, suscríbete y nos vemos pronto. ¡Chao!